ahí, y os agradecería que a través del chat me interrumpierais cuantas veces consideréis oportuno, con comentarios, con ideas, con sugerencias, con dudas, con preguntas, en fin, con lo que sea necesario. Estoy un poco preocupado porque veo que han caído por lo menos habían 6 personas y ahora solo hay 4 en la lista de participantes, ahora 5 otra vez. Esto quiere decir que alguien ha entrado y ha salido porque tenía algún tipo de dificultad. Los 5 que estáis ahí, por favor, me podéis confirmar a través del chat que con un simple sí u ok, que me estáis oyendo correctamente. He paralizado la imagen para gastar menos ancho de banda. Estoy conectado a través de fibra óptica directamente a la red de la universidad, por lo tanto esto debería ir bien. Estupendo. Muy bien, pues bueno, con vuestro permiso y con el deseo de no, en fin, insisto, de no agobiaros, pero con la voluntad de que veáis, de que tengáis una cierta visión de conjunto, voy a proceder a contaros todo esto que de algún modo es una cierta síntesis de todo lo que vamos a hacer a lo largo del programa. Bien, en primer lugar el objetivo de este programa es que el conocimiento que vamos a proporcionar, no solamente por los contenidos en sí, por la materia en sí, y por su orden, sino también por el proceso práctico que vamos a llevar a cabo, os ayuden a dos cosas que yo creo que sintetizan el sentimiento, el sentido de este curso y la razón de ser de este curso, de este programa, que es emprender e innovar, ¿vale? El diseño va a ser nuestro elemento, nuestro foco central de referencia, pero el objetivo es emprender e innovar. Obviamente en un ámbito, en un dominio de conocimiento que es el que está vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación. Si me lo permitís también, os dejo aquí una referencia a uno de los trabajos que durante estos últimos años de investigación hemos publicado, que como veis está publicado por la editorial Planeta Deusto, y donde un servidor y José Aguilá, que murió este año pasado, desgraciadamente, pues hemos estado trabajando pues, en una serie de ideas que finalmente pues, el editor, con su voluntad de marketing, pues en fin, nos puso ahí un título, pero el título más real es más bien el de la letra azul pequeña, modelos de negocio, ideas clave y herramientas para innovar. En este programa vamos a usar este contenido y también vamos a usar el contenido del nuevo libro en el que ya estábamos trabajando, que está, cuyo título, digamos, todavía no ha salido, pero cuyo título era La práctica de la innovación, ¿vale? Bien, pues esto es un poco para comentaros que pues, durante estos últimos años nos hemos dedicado a trabajar con una cierta intensidad investigando lo que ahora pensamos que os podemos ofrecer y que, bueno, que evidentemente es útil en primer lugar para nosotros mismos, ¿no? Porque al fin y al cabo tanto Joaquín Fernández como un servidor, además de ser profesores en la universidad, pues también ejercemos desde el punto de vista de la investigación y la innovación, en esta profesión de la investigación y la innovación, y por tanto nosotros también evidentemente pues necesitamos aprender, ¿no? ¿Qué hemos hecho en todos estos años? Estudiar un montón de casos, de modelos de negocio de éxito, de gente que aplica bien pues en fin, los diversos impulsores, los diversos elementos que ayudan a darle forma a modelos de negocio que tengan sentido. Ahí aparecen pues empresas tanto de españolas como empresas de otros países, ¿no? Es lógico que haya más empresas españolas porque, bueno, pues al fin y al cabo es lo que tienes más cerca y es lo que te permite llegar con más proximidad, ¿no? No solamente hemos estudiado personas, sino que también pues hemos visto a mucha gente, hemos estudiado a mucha gente, nos hemos entrevistado con muchísima gente, algunos no nos hemos entrevistado, de hecho la mayoría de los que aparecen en estas fotos, pues lo que hemos hecho es leer sus escritos o leer los artículos o los textos que hablan de ellos, ¿no? Bien, en el fondo lo que hemos hecho es ponerle orden a algo que en los últimos, o intentar, mejor dicho, si me lo permitís, intentar ponerle orden a algo que en los últimos años, pues un montón de empresarios y de gente que están en las trincheras, de CEOs, pero también de directivos, de diseñadores, etcétera, bueno, pues han convertido a sus empresas en proyectos de éxito, probablemente porque han aplicado de manera pues más o menos consciente
con una mezcla de intuición y conocimiento, pues modelos, conceptos, ideas, estrategias que tenían sentido y que podían funcionar, ¿vale? En el fondo lo que queremos conseguir es crear, con todos vosotros, con los grupos de trabajo que lleguemos a definir, lo que nosotros podríamos definir como un germen de células de innovación. El concepto de célula de innovación, que está puesto en nuestro programa y que insistiremos y volveremos sobre él, es en el fondo la fórmula, el modelo concreto que usamos para favorecer esta praxis del emprendimiento y de la innovación, ¿no? Hemos trabajado pues, en el sector de las telecomunicaciones, que fue donde empezamos y donde hemos hecho más cosas, pero también en el sector de la salud, en el sector financiero, en el sector público. Bien, os voy a hablar ahora de lo que serían los ítems básicos de este corpus de conocimiento, ¿no? Empezaré por revisar los conceptos de creatividad, que va a ser el primer bloque de contenidos. Luego pues con los métodos de diseño, luego una revisión del marketing desde el punto de vista de diseño. Marketing y diseño, luego lo comentaremos, son dos cosas que tienen mucho en común. Luego saltaremos a los modelos de negocio, que son dinámicos, hablaremos del emprendimiento y por último iremos hacia como síntesis final, la innovación, que es nuestra razón de ser y nuestro objetivo, como ya he insistido mucho. Hablemos de la creatividad. La creatividad va a ser el primer tema que vamos a estudiar, la primera lección. Le vamos a dedicar más o menos cada uno de estos elementos que yo he citado en esta lista respecto al contenido. Todos están enfocados a la innovación, cada uno de estos 5 se reparten el 100% de este tiempo pues de manera más o menos equilibrada, y estaríamos hablando pues aproximadamente de un 20% del tiempo de este contenido en cada una de estas materias básicas, ¿no? Esto es nuestra estructura de conocimiento, nuestra gran estructura de conocimiento. Luego veremos más estructuras, porque esto del conocimiento, las estructuras también son dinámicas y también son flexibles, ¿no? Bien, creatividad. Creatividad es la materia prima de la innovación, y simplemente he recuperado esta transparencia. Es un estudio sobre el que volveremos en su momento, un estudio que publica IBM anualmente. Esto corresponde al año 2010, donde pues hacen un survey, hacen un test a un montón de CEOs de diferentes empresas de todo el mundo. Fijaros que los most important leadership qualities over the next 5 years, o sea, las cualidades más importantes en el liderazgo para el futuro inmediato. Creatividad, 60%, la primera. Integridad, global thinking, influence, openness, etcétera. Pero creatividad es el primer ítem. O sea que en estos momentos hay una conciencia absoluta de que esta disciplina es fundamental. Es una disciplina para la cual no solamente no se nos ha educado, sino que justamente el modelo educativo, y en cierto modo muchas veces también no solamente el modelo educativo, sino el modelo en las empresas, ¿no?, al que estamos acostumbrados y para lo que todo está preparado, es un modelo jerárquico, ¿no?, donde se supone que tú aprendes unas instrucciones y que otro sabe perfectamente lo que te tiene que pedir que tú hagas, y por tanto lo que se espera pues es esa dinámica en la que todo está más o menos preestablecido, ¿no? Todo el mundo es consciente hoy de que la creatividad es el arma clave, o la materia prima clave, podemos llamarle como queramos, para el desarrollo de la innovación en todas partes, pero vamos, fundamentalmente a nosotros lo que nos interesa es el mundo de la empresa, el mundo del mercado. Por tanto, primera idea, la creatividad es muy relevante. Dejadme que os cuente una historia bonita sobre el tema de la creatividad, no solamente a modo de apunte, si me apuráis, anecdótico, pero que veáis la trascendencia que tiene, ¿no? La imagen que tenéis en pantalla corresponde, no sé si, bueno, yo he pasado por ahí, seguro que muchos de vosotros habéis pasado por ahí o conocéis a gente que ha pasado por ahí. Es un escáner de resonancia magnética, que generalmente es un tubo largo, donde te meten una camilla, te meten dentro de ese tubo. Es un tubo que produce un cierto agobio, porque tú estás dentro y digamos la parte de arriba del tubo te queda pues relativamente pegada a la cara. Te tiras ahí igual entre media hora y una hora con un ruido infernal que hace la máquina. Entonces esto, imaginaros
para los niños, ¿no? Meter en un dispositivo de estos de resonancia magnética a niños pequeños. Bueno, pues hasta el año 2007, bueno, y ahora en la actualidad también sigue esto así, pero vamos, hasta el año 2007, que es el estudio que hicieron, esto es una máquina de General Electric, General Electric es la empresa que la vende, hasta el año 2007, el 80% de los niños que debían ser sometidos a esta herramienta diagnóstica de análisis de imagen, tenían que hacerlos sedados, porque no eran capaces de estarse quietos ahí metidos en esta especie de máquina de tortura, ¿no? Entonces General Electric simplemente introdujo un pequeño cambio que ya veis en la imagen y por tanto ya podéis suponer en el diseño, vamos, en el pintado de la máquina, algo tan simple como el pintado de la máquina, ¿no? Es decir, convirtió todo el escenario en fin, tiene varias versiones, ¿no? En este caso estamos viendo la isla del pirata, donde, bueno, pues el niño cuando entraba ahí dentro, la enfermera lo recibía con un gorro de pirata, y bueno, pues ya veis, ahí todo está decorado de tal manera que uno tiene la impresión de que le suben al barco, en fin, es toda otra historia, ¿no? Bueno, pues intentad poner en el chat a cuánto diríais que bajó el porcentaje de niños que debían ser sedados completamente antes de meterlos en la maquinita. ¿Cuánto diríais que se redujo? Bueno, hombre, hay un 20%, se redujo a un 0%, un 2%, 50%, ese 50% digamos sería una opinión más moderada y más razonable, ¿no? Es decir, no, pues se redujo a un 10%, pasamos de un 80% de gente que tenía que ser sedada a un 10% de niños que debían ser sedados, ¿no? Imaginaros una acción puntual, bueno, es una acción de diseño, pero vamos, en el fondo lo que hay es una cierta creatividad detrás del invento, reduce, fijaros qué simple que es, ¿no? Reduce el uso de una cosa que es, en fin, tremendamente dolorosa, porque, en fin, y mucho más costosa desde el punto de vista clínico, hace que la máquina tenga menos rendimiento, pero bueno, eso es lo de menos, en el fondo lo peor es para las pobres criaturas que, en fin, que sufren mucho más, ¿no? Fijaros qué simple que es, ¿no? El aplicar la creatividad. Nosotros vamos a analizar tres ámbitos de la creatividad, ¿no? En primer lugar, la creatividad, digamos, por niveles, ¿no? Hablaremos de la creatividad en el terreno individual, es decir, cada uno de nosotros como sujeto creativo. Hablaremos de la creatividad en el contexto de equipos. De hecho, es en lo que más nos vamos a concentrar, en la creatividad de los equipos, no tanto... Evidentemente, la creatividad de los equipos es la suma de las creatividades de los individuos, ¿no? La creatividad de las organizaciones ya es otra cosa, ya no es estrictamente la creatividad de los equipos, sino, bueno, pues básicamente el dar soporte a esta dinámica, ¿no? Ahí ya se ve que soy del Barça, me permitió la licencia de usar la foto del año en que nuestro equipo de fútbol, pues, en fin, ganó 6 copas, y arriba pues tenemos la imagen esta, que seguro que habéis visto todos la película, ¿no? Del Tom Hanks, del náufrago, que es todo, ya veréis como cuando hablemos del tema este de la creatividad individual y hagamos algún comentario sobre la película del náufrago, la lectura que uno puede hacer del entorno, por ejemplo, de estas películas, pues es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente. Bien, pues esto es el primer aspecto que vamos a trabajar con la creatividad, ¿no? Esta visión por niveles, ¿no? Ahí hay por ejemplo, alguna de las ideas que trabajaremos, ¿no? En el ámbito de la creatividad. Hay una empresa importante en Estados Unidos que ya os invito a que hagáis de chafarderos a través de Internet. Si alguno la conoce, por favor, que me lo ponga ahí en el chat, ¿no? Pero se trata de IDEO, una empresa norteamericana que es una consultora de diseño que en estos momentos está sonando mucho y tiene mucho éxito, ¿no? Que hace una propuesta de cómo estructurar pues las distintas, lo que ellos llaman las caras de la innovación, ¿no? Que también es de qué manera se gestiona la creatividad. Y ahí hay unas caras, pues que unos roles, ¿no? El antropólogo, el experimentador, el cross-pollinator, ¿no? Que es otra figura curiosa, que son más lo que llaman las learning persons, las personas que están pues en la dinámica del aprendizaje, otras que le llaman the organizing people, o persons, the heart, the collaborator, the director, y otras que llaman las building persons, el experience architect, el set designer, el caregiver, el storyteller, que son una manera que tenemos de decir qué tipo de perfiles hay. Ya os decía que nos vamos a concentrar mucho en el tema de
de la creatividad en equipos, ¿no? Entonces, a nosotros, hablando de la creatividad en equipos, nos interesa mucho ver qué perfiles adoptan las personas dentro de los equipos, ¿no? Qué tipo de creatividad tienen, cómo conseguimos que esas creatividades encajen, sumen, sean coherentes, ¿vale? Este será un poco el foco de lo que vamos a tratar cuando vayamos a hablar de esta cuestión. El segundo tema en el ámbito de la creatividad le llamamos los drivers de la creatividad, los impulsores de la creatividad, y ahí pues nos vamos a concentrar conectando también con las distintas capas, los distintos niveles de la creatividad. En el nivel individual vamos a hablar del desarrollo humano, en el nivel de los equipos vamos a hablar del emprendimiento. La creatividad en el nivel individual está vinculada al desarrollo humano de cada uno de nosotros, de las personas. Cuando la creatividad en el ámbito de los equipos está vinculado a la gestión del emprendimiento, del aprendizaje colectivo. Y luego, desde el punto de vista de la organización, la creatividad tiene mucho que ver, lo vamos a ver, con capturar el conocimiento, o si se quiere, en términos más clásicos, gestionar el conocimiento, ¿no? Esto va a ser el segundo bloque que vamos a tratar. También aquí solamente una pincelada a modo de ejemplo de estos impulsores de la creatividad. Cuando hablamos del desarrollo humano, hay una visión dinámica, un dynamic point of view, un punto de vista dinámico de este desarrollo humano. Es un tema que está muy en discusión. Ahí hay una referencia del Guy Claxton, que es un autor que habla pues de la liebre, del cerebro de liebre y mente de tortuga, ¿no? En esta dualidad de tener cintura para actuar en tiempo real y muy deprisa, pero a la vez tener una capacidad de reflexión a marcha lenta. Este doble juego está muy vinculado a lo que podríamos denominar la creatividad práctica, una creatividad de un individuo que trabaja en el contexto de un equipo dentro de una organización, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el fondo la creatividad a nivel individual y en cierto modo, por lo tanto, pues también a nivel de equipo tiene mucho que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? Y ahí esto es un equilibrio, esas tres patas, que son esta visión dinámica, por una parte una pata más emocional, pasión, empowerment, optimismo, por una parte, o en la izquierda en verde, una pata más racional, análisis, sentido común, tenacidad, etcétera, y luego arriba un desarrollo constante de la intuición, de la visión y al fin del talento, ¿no? Esto es una cierta visión dinámica de estas potencialidades que tenemos cada uno de nosotros y que no podemos dejar de trabajar nunca en nuestra vida y que nos aportan pues esta capacidad para ser creativos, ¿no? El tercer tema que trataremos va a ser el de la gestión de la creatividad, ¿no? El management of creativity, vinculado siempre pues a nuestra visión por fases del proyecto, ¿no? En el concepto, la propuesta y el desarrollo. Y aquí vamos a trabajar pues con muchísimas técnicas de creatividad. Hay técnicas que están basadas en el aprendizaje, otras en la observación, otras en preguntar, otras en ensayar. Y en cada momento del desarrollo del proyecto pues es más útil un tipo u otro de técnica de creatividad, ¿vale? Para pues ajustarnos de la mejor manera posible a explorar todas las opciones, ¿no? Y elegir siempre la mejor y más conveniente para cada una de esas fases del desarrollo de proyectos, en fin, que es donde estamos ahora con el tema del diseño, ¿no? Bueno, vamos a también otra pincelada. Vamos a usar muchísimos casos para ilustrar estos conceptos y estas situaciones. El caso de Pixar, que es uno de los que hemos estudiado pues en profundidad, simplemente pues una pincelada, ¿no? La idea esta de que no estamos hablando estrictamente de tener un departamento de arte y un departamento de tecnología, ¿no? sino que estamos hablando de algo que podríamos denominar más mágico, ¿no? Donde lo que hay es una especie de magma en el que los que tienen más arte y los que tienen más tecnología se mezclan y se combinan y se mueven. Es como un gas donde las partículas se están moviendo y están interactuando entre ellas, aparentemente en desorden, pero con un orden que todo el mundo entiende. Esta es la gracia del asunto, ¿no? Y estos de Pixar son un buen ejemplo de esta capacidad para gestionar esta dinámica de combinación entre arte y tecnología, entre diseño y tecnología, ¿de acuerdo?
Bien, pues esto, una primera aproximación, como os decía, al primer bloque, este 20% de donde el foco va a ser, insisto, la materia prima de todo lo que vamos a hacer, que es la creatividad. Todo lo que vamos a aprender hablando de creatividad en esta revisión de la creatividad es algo que luego se aplica sistemáticamente en todo lo que uno hace. O sea, la creatividad no es para aplicarla, digamos, en el capítulo de la creatividad, sino que la creatividad, en el fondo, cuando entras en esta dinámica y entras en este juego, la aplicas todo el día, la aplicas todo el tiempo, la aplicas a todo lo que haces. Hay que decir que no nos han educado, como decía al principio, para la creatividad, sino más bien todo lo contrario. Por lo tanto, es fundamental, como parte de este proyecto en el que estamos todos embarcados, que todos podamos asumir que nosotros tenemos que desarrollar cada uno de nosotros una mente, una actitud y una proactividad hacia sentir nuestro potencial creativo, desarrollar nuestro potencial creativo y desarrollarlo además siendo capaces de encajarlo con otros, que son creativos de otra manera, y que tenemos que entender cómo son creativos ellos, cómo somos creativos nosotros, ellos también nos tienen que entender a nosotros, y todos juntos hemos de poder sumar, ¿de acuerdo? Y esto ahora es clave y determinante, como pues decíamos al principio, por esa cuestión de relevancia, ¿vale? Bueno, pues al tema de la creatividad vamos a dedicar, como decía, unos días. Siguiente bloque, que llamamos métodos de diseño, podríamos decir diseño, ¿no? Mira, cuando hablamos de diseño, en general, todo el mundo asocia diseño pues al diseño gráfico, a la publicidad pues más o menos creativa, a arquitectos famosos, ¿no? Como Le Corbusier, que tiene esta capilla de peregrinación en Francia, que es una maravilla de la arquitectura, ¿no? A los papeles pintados, esto es un papel pintado de un diseñador que se llama Morris, que pues hizo miles de distintos estilos de papeles pintados a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Un inglés. Esto es una visión del diseño que son el de las artes aplicadas, es decir, el arte aplicado tanto en estos ámbitos de la arquitectura, la publicidad, el hogar, el grafismo, podríamos añadir aquí los productos de diseño industrial, etcétera. Vale, esto es un diseño que hemos de identificar como, o que la literatura define como applied arts, ¿vale? Esto es un diseño. En estos momentos, el concepto de diseño, desde el punto de vista de su desarrollo conceptual, teórico, está siendo impulsado esencialmente por algunas escuelas de negocio, ya casi prácticamente por todas las escuelas de negocio, bueno, siempre unas con más digamos, siendo más pioneras que otras, ¿no? Y en fin, poniéndole más énfasis, pero quien realmente está empujando el concepto de diseño son en estos momentos, desde el punto de vista de la investigación, las escuelas de negocio, inclusive más que las escuelas de ingeniería. Desde el ámbito de la tecnología, desde el ámbito de la ingeniería, este tema del diseño no se entiende todavía mucho, o cuesta mucho más de entender, pero sin embargo desde el ámbito de las escuelas de negocio, que siempre se han preocupado más por las cuestiones de recursos humanos, financieras, de operaciones, de logística, ¿no? Con esta emergencia de la creatividad como consecuencia se han empezado a preocupar del potencial que tiene el diseño, ¿no? Y entonces términos como el design thinking, como el design management, en el fondo quien los está impulsando y donde se está creando conocimiento y una cierta doctrina es en las escuelas de negocio. Bien, por lo tanto nosotros no hablamos estrictamente de diseño, sino que hablamos de un diseño que es que es mucho más que estrictamente lo que hace referencia a los aspectos formales. De hecho, una de las lecciones en el ámbito del diseño que vamos a trabajar es la que se llama categorías y dominios del diseño, ¿vale? Esto es un gráfico que en su día estudiaremos con todo el detenimiento, pero ahora simplemente os lo pongo para que veáis una manera de entender el diseño. Cuando hablamos de diseño, en el fondo de lo que estamos hablando es de la realización física de cosas pues que se ajustan a las personas que las van a usar,
que la gente responde positivamente, que la gente las compra. Hablamos simplemente de esto, ¿no? Que la gente las entiende, hablamos de eso, ¿no? Pero hay muchas maneras de afrontar el diseño, ¿no? Hay muchas maneras de afrontarlo. Antes de entrar inclusive en cuestiones más de operativa, más de proceso. Una manera de diseñar, por ejemplo, es la evidencia basada, el diseño basado en la evidencia, el evidence-based design. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo de diseño basado en la evidencia. Oye, pues todo aquello que tiene normas ergonómicas. Si tú quieres hacer una silla, pues oye, hay mucha evidencia de cómo es una silla y de cómo se sienta la gente, y los ángulos, y los pesos, y en fin, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tú puedes diseñar en base a esa evidencia, ¿no? En el otro extremo, en el 6, este es el 1, damos la vuelta, iríamos dando la vuelta. En el otro extremo, en el 6, estaría la libertad absoluta, es decir, un creador que, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de consideración, crea una cosa, ¿no? O si se quiere, que las restricciones son muy limitadas, ¿no? Un artista, hombre, pues sí crea una cosa, pero bueno, generalmente, pues yo qué sé, si es un escultor, oye, pues por el tamaño de la piedra que tiene para esculpir, ¿no? O por el tamaño del lienzo que tiene para pintar, y los colores de los que dispone. Pero bueno, dentro de ese contexto de limitaciones físicas, tiene grandes grados de libertad para trabajar, ¿no? Bien, entre estos dos extremos, la gestión basada en el diseño basado en la evidencia y la libertad absoluta, pues hay toda una serie de categorías o ámbitos en los que analizaremos con detenimiento, ¿no? Y que expresan entornos, contextos en los que llevar a cabo el diseño, ¿no? Por ejemplo, simplemente para deciros uno, ¿no? El intentional progression. No os voy a explicar todo, solamente es para comentar uno, ¿no? Es decir, esto qué sentido tiene. Pues fíjate, hay estrategias de diseño donde lo más importante es entender que lo que estamos diseñando es algo que está en progreso. Es decir, no voy a hacer una cosa cerrada, ¿no? Por ejemplo, si yo diseño pues una botella, oye, pues tengo que diseñar una botella, tengo que hacer los planos, me tengo que decidir en qué forma, color va a tener, etcétera, y patapam, y ya está, y luego alguien la fabricará, se acabó, está ahí la botella y punto, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en el diseño de una red social, oye, eso se mueve cada día. Eso se mueve cada día. Cuando hay una foto en cada momento del diseño de esa red social. Es decir, cada día le añaden cosas, ¿no? Cada día le añaden pequeñas mejoras. Por lo tanto, ahí el diseño es un diseño en un contexto donde lo importante es un factor tiempo y tener un ritmo de introducción o de diseño gradual. Pero mientras ya se está usando, ¿veis? Eso condiciona toda una tipología, toda una manera de trabajar, ¿eh? En general, como decía antes, en el mundo, desde la perspectiva del mundo del business, esta flexibilidad para entender que hay distintas maneras de trabajar es más fácil que desde el punto de vista de la ingeniería. Desde el punto de vista de la ingeniería, salirte del punto 1, que es diseño basado en la evidencia, cuesta mucho, es muy difícil. Los ingenieros somos, yo me incluyo, somos, digamos, nos sentimos inseguros, en fin, lo que sea, ¿vale? Bien, pues una de las primeras cosas que vamos a tratar cuando hablemos del diseño, de los métodos de diseño, en este otro capítulo, en este otro ámbito, es en primer lugar esto que os comento de las categorías de diseño, ¿no? El segundo bloque va a ser vamos a dedicar un bloque a una disciplina muy emergente, que es el pensamiento de diseño, design thinking. El pensamiento de diseño, design thinking, de hecho, se podría considerar que es parte de unos conceptos más, de otro concepto, digamos, que lo engloba, al design thinking, que es el integrative design, el diseño integrativo. Básicamente, siendo muy esquemáticos, podríamos decir que hay como tres grandes maneras de pensar. La manera de pensar de un técnico, de un ingeniero, pues es una manera de pensar que se basa, pues, pues eso, como decíamos antes, mucho en la evidencia, en unos protocolos, en unos procesos, en unas técnicas, unas maneras de hacer y unas seguridades, ¿no? Si pensamos en la mentalidad, y además el pensamiento de técnico, el pensamiento del ingeniero está preocupado por la cosa, le gusta la cosa, cómo funciona la cosa. Lo que me motiva y lo que me mueve es la cosa en sí, ¿vale? Si pensamos en el otro extremo, el pensamiento comercial, el pensamiento de negocio, siendo muy esquemáticos, ¿no? Digamos, oye, pues al pensamiento de negocio lo único que le interesa
la cosa le importa un rábano, exagero un poco, pero en principio lo único que interesa es cuánto le cuesta comprarlo y por cuánto lo puede vender y cómo de deprisa y quién lo financia, es decir, eso es lo que esencialmente le preocupa. Bien, el pensamiento del diseño está en medio, es decir, evidentemente asume que hay unas limitaciones y que por tanto la cosa tiene que funcionar y eso es una caja que tiene que funcionar, asume que eso hay que venderlo, ¿vale? Y es importante que alguien gane dinero con eso, pero básicamente lo que le preocupa es cómo se utiliza la cosa, por qué se utiliza la cosa, la persona que utiliza la cosa, cómo va a utilizar la cosa, etcétera. Es decir, de qué otras maneras podría utilizar la cosa. Es decir, lo que le interesa es lo que sucede, ni la cosa en sí, ni la cuestión económica de la cosa, sino qué es lo que el contexto, el entorno que hace que la cosa pueda suceder, ¿no? Fundamentalmente el usuario, ¿no? Cómo lo vive el usuario, si se lo va a pasar bien, si le va a gustar, si va a disfrutar, la experiencia, ¿de acuerdo? Bien, y en ese contexto hay muchas maneras de definir esta cuestión del design thinking, pero yendo a una cuestión de, digamos, de proceso y si se quiere, pues muy conceptual, pues hablaríamos de inspiración, ¿no? Como un espacio muy grande, que todo es inspiración, y dentro de la inspiración, pues conceptualizar, es decir, realmente desarrollar conceptos y luego implementar, ¿no? Y esos son espacios de actividad del diseño que se denomina pensamiento de diseño para dar lugar a esa visión o a ese intento de ponerle orden, de ponerle modelo, de ponerle método a esa manera de pensar que nos lleva a pensar de una manera diferente, insisto, a la de estrictamente pensamiento comercial y estrictamente pensamiento técnico, ¿no? El pensamiento de diseño estaría ahí en medio dando lugar a esta vida, ¿no? La forma en la que vamos a estudiar el tema del pensamiento de diseño va a ser mediante el análisis de grandes errores de la historia. Probablemente hay muchos errores en la historia que en buena medida, bueno, el Titanic sería, digamos, un paradigma por antonomasia del concepto de los errores que cometemos los humanos, ¿no? Una buena parte de estos grandes errores que hay en la historia se explican en cierto modo por una falta de pensamiento de diseño. El Titanic también está la suerte y también está pues el tema de que el pensamiento técnico no se aplicó suficientemente bien, ¿no? Pero hay muchísimos errores cometidos a lo largo de la historia, en el ámbito de los negocios sobre todo, que apariciones y desapariciones de empresas, que lo explican son mucho más, o son en buena medida, ese pensamiento de diseño que está en medio de estos dos que os decía, del comercial y del tecnológico. Bueno, pues vamos a usar esta estrategia de analizar casos de fallos para analizar esto, ¿no? Bien, y el tercer bloque que vamos a trabajar en este capítulo del diseño, de los métodos de diseño, va a ser la gestión del diseño, el design management, otra disciplina tremendamente emergente. Si buscáis por ahí veréis que hay posgrados enteros de design thinking y hay posgrados enteros de design management. Claro, en el nuestro, el design thinking y el design management son dos capítulos del capítulo design, que es un 20% del conjunto. Pensamos que es fundamental haber trabajado primero muy a fondo la creatividad. Claro que luego cuando buscas un posgrado en design management o en design thinking acaban tratándolo todo, pero pensamos que no es ni el design thinking ni el design management son en sí los hilos conductores. Esto no deja de ser una cuestión de orden, una cuestión de taxonomía, de cómo das vida a una estructura de conocimiento que en el fondo lo que persigue es ordenar el conocimiento de una cierta manera y ponerlo fácil al que tiene que pues asumir ese nuevo conocimiento, ¿no? Bien, pues en el ámbito del design management nosotros lo que vamos a trabajar va a ser una metodología de gestión del diseño en la que basada, o sea, que está inspirada en la metodología de desarrollo de software, por tanto un ámbito de la ingeniería, y que va dando vueltas a 4 ideas básicas, ¿no? Que son el concepto del acuerdo, los componentes, el sistema y la validación, y le va dando vueltas a esto, y en cada vuelta pues mejora un poco más el invento, ¿no? Y en medio de estos grandes ítems, la idea es, si tú vas a hacer una cosa, primero llegas al acuerdo de qué vas a hacer,
¿vale? Luego tienes que ver que tienes los componentes, ¿vale? Luego tienes que ver que esos componentes encajan y enlazan. Luego tienes que tener una estrategia para validar que ese acuerdo que has tomado, pues funciona, ¿no? Y si en la validación no funciona, pues cambiar el acuerdo otra vez, ¿no? Y esto es un tema cíclico y espiral en el que cada vez vas progresando más en el proceso de diseño, en el proceso de innovación. Bien, pues esto es el design management, ¿no? Yo personalmente, y lo vais a notar, ¿no? Estoy sesgado por mi experiencia profesional de estos últimos años, que está muy vinculada al desarrollo de innovación y al diseño y a la implantación de tecnologías en el ámbito de la salud, ¿no? Yo sinceramente pienso que, y lo digo pues en fin como un argumento, pero para que lo tengáis presente y sea un dato que vosotros podáis manejar, pues estos últimos años, lógicamente, en tanto que somos a la vez profesores, investigadores e innovadores, hombre, los nuevos marcos teóricos, ¿no? Que es por ejemplo, que estamos viendo ahora, ¿no? de la innovación y el diseño, nos los aplicamos a nosotros mismos, ¿eh? Es decir, yo si hablo, por ejemplo, de categorías de diseño, o expongo una serie de ideas sobre el pensamiento de diseño o sobre la gestión del diseño, no es porque estén publicadas en un libro o porque las explique alguien, sino porque yo personalmente me las creo, porque las he vivido y porque las intento implementar y porque me identifico con eso, porque eso me va bien y me explica lo que yo estoy haciendo mientras estoy trabajando. Pensamos que de otro modo no sería honesto este proceso de transmisión de conocimiento y de generación de conocimiento, ¿vale? Pero bueno, os quiero decir que evidentemente uno, pues, en fin, cada uno de vosotros y yo y en fin y todo el mundo, pues, oye, acabamos trabajando en un cierto sector, y ese sector, pues, lo acabamos conociendo bien, pero eso no deja de ser ya un limitador en sí. Probablemente, pues, yo no he trabajado en el sector logístico, yo no he trabajado en el sector financiero, excepto, pues, dando, pues, programas de formación. En fin, he trabajado en el sector de la educación, pero bueno, donde más he trabajado en los últimos años es en el sector de la salud. Y por lo tanto, si veis que hay un cierto sobrepeso, una cierta sobredosis de referencias y casos al ámbito de la salud, sobre todo en el terreno de las vivencias personales, de aquello que tú has hecho, pues bueno, en fin, no os pido que me lo perdonéis, sino simplemente os pido que lo tengáis en cuenta y lo tengáis como un referente, ¿no? Bien. Esto es una imagen de un hospital en el que estábamos ensayando pues una serie de herramientas informáticas para que el trabajo de la gente en los quirófanos fuera más eficiente. Una pregunta, para ver si estáis todavía ahí escuchándome, ¿eh? Esto es un pequeño truco. Vosotros sabéis que... una cuestión anecdótica, pero para ilustrar un poco esto. Vosotros sabéis que cuando la gente entra en un quirófano, pues porque le van a operar, generalmente le duermen, o del todo o parcialmente, ¿vale? Y que luego, pues si todo va bien, sale del quirófano. ¿Qué porcentaje de gente de los que entran en los quirófanos diríais que mueren en el quirófano? Es decir, no salen vivos del quirófano. ¿Qué porcentaje os imagináis, ¿no? Pongamos que un hospital, por ejemplo, pues hace en una semana 200 operaciones, entre sus diversos quirófanos, con sus diversos cirujanos. Bueno, un 1%. ¿Quién da más o quién da menos? Un 1% sería un 5%. Hombre, un 5%, un 10%. Un 10% significa que si en un día hacen en un quirófano 10 operaciones, matan a uno. O sea que si tú entras en un quirófano tienes un 10% de probabilidades de no salir bien por la puerta. No, mira, os lo digo. Era simplemente para, pues, si no sabes el dato, lógicamente no lo puedes pensar. Algunos sí que os habéis ajustado un poco, ¿no? Están aproximadamente en el 1,5, 1,6, ¿vale? 1,5, 1,6. Bien. Ahora supongamos 1,5, 1,6, sí, bueno, por supuesto, depende del país, pero hago referencia a unas publicaciones que salieron en el New England Journal, que es una revista muy prestigiosa de investigación en salud, ¿no? En medicina, donde pues lo que hacían era hacer una investigación en la que contrastaban qué hospitales, los hospitales que hacían una cosa que ahora os comento que se llama el checklist quirúrgico, cómo afectaba hacer el checklist quirúrgico a que se muriera más gente o se muriera menos gente, ¿vale? Bien, el checklist quirúrgico no es otra cosa que
es lo que está haciendo esta enfermera ahí con uno de nuestros inventos, no es más que tener una lista de cosas, suelen ser unas 15 o 20 cosas, que todos los que van a participar en la intervención en diversas etapas del proceso se hacen allí todos juntos, ¿no? Es como, por ejemplo, el checklist del avión, pues es, oye, pues está la puerta cerrada, los alerones se mueven, el depósito de gasolina está lleno, la luz funciona, es aquella lista de cosas que las hacen, vuelvo a comprobar que la manecilla de la puerta está cerrada, Bueno, pues es lo mismo, pero en un quirófano, ¿no? Usted se llama Manolo, vamos a operar de la rodilla derecha, esta, ¿verdad? Muy bien, esto, usted tiene tantos años, a ver, la enfermera está presente, tiene todo el instrumental, algo así. Vale. ¿Cuánto diríais que reduce ese 1,6% de mortalidad? ¿A cuánto se reduce con el checklist quirúrgico? Ya doy una pista, ya digo que se reduce. ¿A cuánto baja? Ideas. ¿Cuánto diríais que baja ese? A un 0,5%. No, bajar, no, si fuera un 5%, 0,5%, correcto, lo mismo, 0,5, alguna otra idea, 0,867, bueno, esto es mucha precisión, Néstor, 0,5, sí, baja aproximadamente al 0, entre el 0,6 y el 0,7%, 0,60 y pico por ciento, ¿no? Fijaros que baja de 1, por lo tanto baja una barbaridad, o sea, fijaros que, entonces, hay evidencia científica sobre el hecho de que esto, de que esto funciona. No es una cosa que requiera grandes inversiones en tecnología ni en nada, sino simplemente, básicamente, requiere ponerse de acuerdo, pues, los que están ahí en quién hace el checklist y cómo lo hacen y tal, ¿no? Y no implica mucho más tiempo en el hospital. Oye, pues no es obligatorio, Yo os recomiendo que si algún día os meten en el quirófano, les preguntéis a los que están allí reunidos, que van a actuar impunemente sobre vuestro cuerpo, ¿han hecho ustedes el checklist quirúrgico? Si no, se lo hago yo, Bueno, bromas aparte, ¿no? Bien, de alguna manera, el desarrollo de prototipos, el tener una metodología de diseño, el tener gestionar bien ese pensamiento de diseño, saber en qué categoría de diseño te estás moviendo, ayuda a que proyectos de este tipo, que están en el sector salud, pero que están en cualquier otro sector en el que nos queramos meter, cómo nos ayudan eso a ser eficientes en llegar realmente a implantar los prototipos, a hacerlos viables, que no es una cuestión estrictamente técnica y no es una cuestión estrictamente de precio, ¿vale? Sino que es una cuestión de ver cómo a todos los que van a estar implicados en eso les convencemos, les enseñamos, hacemos que realmente lo puedan usar muy bien, tenemos la estrategia oportuna para acercarnos a ellos, para que vayan haciéndolo progresivamente, etcétera, 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 ¿vale? Esto es para nosotros el diseño, No es el diseño gráfico de la interfaz del checklist que aparece ahí en la pantallita. También, pues hay una cuestión de diseño, pero es mucho más que eso, ¿vale? Es desde el día que empezamos a hablar con esta gente y por qué no hacen el checklist y por qué si lo hacen y cuándo lo harían y de qué manera, ¿me explico? Y quién conoce la evidencia científica sobre el tema y cómo frente a esa evidencia científica pues no responden, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda la historia, ¿vale? Esto es el diseño. Bien, segundo bloque, pues, métodos de diseño. Diseño, de hecho, materia prima, creatividad y métodos de diseño, segundo bloque. Vamos a por el tercer bloque, marketing y diseño, ¿vale? Marketing y diseño. Fijaros, esto es una tabla. Bueno, a lo largo del programa, en todas las sesiones, evidentemente vamos a suministrar pues muchísima documentación y siempre vamos a intentar, siempre que podamos, o siempre que tenga sentido, aportar las fuentes documentales directas para que podáis analizarlas de lo que hacemos, ¿no? Ya he comentado que vamos a usar muchos casos, ya he comentado que cuando hablamos de muchas maneras de trabajar y muchas maneras de proceder, nos estamos basando en el fondo en nuestra propia experiencia personal, en nuestras vivencias, evidentemente condicionadas, pues en mi caso personal, pues porque ya os he confesado que estoy muy metido en el tema de la salud, ¿no? Y luego, por supuesto, pues la bibliografía, las referencias y todos los datos que avalen lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos en este bloque de diseño y marketing, ¿no? Y aquí os pongo una muestra, se produce una correlación, ahí la veis, en esa recta, se produce una correlación entre lo que es el índice de innovación y lo que denominan el DCI, que es el Design, Creativity and Innovation Index,
¿vale? Y ahí tenéis en la web tenéis todo este documento, Scoreboard Approach, un documento publicado en febrero del 2009, encargado por la Comisión Europea a unos investigadores, ¿no?, que a través de manejar pues, una serie de variables para ambos índices, llegan a la conclusión de que la innovación entre países, en este caso, como veis, hace referencia al caso europeo, ¿vale? Hay también otras publicaciones que hacen referencia al caso de Iberoamérica o al caso de Estados Unidos o al caso de los países de Asia, ¿vale? Yo ahí uso como referente pues, el caso europeo, que es el que conozco mejor. Fijaros que está muy correlacionado, es decir, el índice de innovación de un país, por ejemplo, España estaría por aquí en medio, los países nórdicos están aquí arriba, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Bélgica, Holanda, United Kingdom, etcétera. Aquí estarían España e Italia, y por aquí abajo están los países que se incorporaron más tarde a la Unión Europea y que provienen del antiguo bloque con influencia soviética: Rumanía, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, ¿no? ¿Cómo se mide el índice de innovación? Esto es una de las cosas que vamos a estudiar. Bueno, pues el índice de innovación se mide tomando una serie de parámetros del país, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, pues el nivel de estudios de la gente, el nivel de formación continua de los empleados, el número de tesis doctorales que se hacen, el número de proyectos de patentes industriales, etcétera, ¿no? Una serie y con eso, con un gran polinomio, pues oye, se calcula el índice de innovación que permite ordenar los países. ¿Cómo se calcula el índice de diseño, creatividad e innovación? Pues de la misma manera, pero con otros índices, con otros valores, con otros parámetros, ¿no? La cantidad de educación en el ámbito de diseño que hay, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de posgrados en diseño, como que estamos haciendo ahora, la cantidad de diseñadores pues que hay o de asociaciones, etcétera, ¿no? Bien, pues ya veis que hay una correlación interesante una correlación significativa entre este índice de creatividad y diseño y el índice de innovación. Los outputs de la innovación son los nuevos productos, los nuevos servicios y, en el fondo, la competitividad. Cuando hablamos de innovación, hablamos de nuevos productos, nuevos servicios que nos hacen más competitivos. Esta es, en esencia, la medida de la innovación, ¿no? Aunque luego para medirla pues utilicen muchos y diversos parámetros. Bien, esto es otra de las cosas que vamos a intentar hacer siempre, que es, oye, dar las fuentes, evidentemente, de este conocimiento, que en el fondo nosotros nos limitamos a ordenar y a intentar estructurar para darle sentido, para hacerlo más viable, para que cada uno de nosotros lo pueda encajar mejor, pero es muy importante que os demos estas fuentes y estas informaciones, ¿no? Que vamos a tratar también, como antes, pues tres capítulos. El capítulo el primero, que es el de innovación abierta. El capítulo de innovación abierta, pues vamos a trabajar también otra vez a 3 niveles. El concepto de la experiencia de usuario, el concepto de comunidades de innovación, y aquí vamos a dar una técnica que es la metodología Living Lab para el desarrollo de procesos de diseño y de creación de prototipos y de emprendimiento, ¿vale? Cuando hablamos de la experiencia del usuario, fundamentalmente hablamos de entender cómo el usuario, el prescriptor, el cliente, el paciente, el ciudadano, etcétera, cada vez tiene un mayor protagonismo en el diseño de las cosas, en lo que se hace y en lo que no se hace. Cuando hablamos de las comunidades de innovación, en el fondo, las comunidades de innovación, volviendo al principio, si recordáis, cuando se hablaba de creatividad, ¿no?, donde hablaba del individuo, el equipo y la organización, las comunidades de innovación estarían entre los equipos y las organizaciones. Los equipos, porque no dejan de ser personas que cooperan y por tanto son equipos más grandes o más pequeños, pero las comunidades en el sentido de que hay también un aspecto organizacional en la innovación que es muy, muy importante, ¿vale? Y por último, la técnica esta de Living Lab, con la que vamos a trabajar y que vais a aplicar en vuestros proyectos, pues para, en fin, conseguir mayor coste-eficacia en el proceso de innovación. Lo que buscamos al final es muy simple, es ser más coste-efectivos en el proceso de innovación, lo cual significa llegar antes, que nos cueste menos y acertar. Hacer la innovación que va a funcionar y que se va a vender, hacerla al menor coste posible y lo antes posible, ¿vale? Bien, dejadme que os cuente otra historia bonita también en relación a este concepto más de marketing y diseño o de Open Innovation, ¿no? Estos 3 señores, no sé si conocéis esta web, ya de entrada, si alguien
Perdón, me decía Osvaldo Peláez, Leo, América Latina, ¿cuál es su nivel de innovación? A ver, el nivel de innovación de América Latina sería como hablar del nivel de innovación de Europa, ¿vale? El nivel de innovación de Europa, bueno, sí, se puede comparar el nivel de innovación de Europa con el nivel de innovación, por ejemplo, de Estados Unidos o de Japón. Pero claro, el nivel de innovación de Europa tiene muchas distancias, muchas variaciones, ¿eh? Están países que están con índices que están por arriba en el 0,8, índices que están pues en el 0,2, ¿eh? Por tanto, la dispersión, como decía antes, es muy significativa, ¿no? Hay países que están aquí abajo y países que están aquí arriba, ¿no? Claro, cuando hablamos de América Latina sería un poco lo mismo. Probablemente el nivel de innovación en América Latina, aplicando estos innovadores, ya no lo tengo presente en la cabeza, pero probablemente sea más bajo en su conjunto, ¿de acuerdo? Pero lo más importante del nivel de innovación, y eso está mucho menos trabajado, pero lo vamos a hablar cuando llegue el momento, es el nivel de innovación. A mí lo que me interesa es mi nivel de innovación. A mí lo que me interesa es el nivel de innovación en la empresa en la que yo estoy, ¿eh? La globalización hace que cada vez sea... o sea, el entorno en el que estás y el entorno en el que vives, evidentemente te condiciona en tu mercado local, ¿vale? Pero no te condiciona en tu mercado global, ¿eh? Por lo tanto, lo relevante es en el entorno en el que yo estoy, en mi ciudad, en mi empresa, en mi sector, en mi ciudad, cuál es el nivel de innovación. Esto es lo relevante, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estudiar, que es lo que está publicado y lo que existe, te permite hacerte una idea de cuál es el nivel de innovación en el que tú te estás moviendo, ¿vale? Este es un poco el concepto, ¿vale? Ya sé que no te respondo exactamente, pero bueno, esto es lo que hay. De todas maneras, buscando en la literatura se encuentran referentes que comparan, digamos, grandes continentes, ¿vale? Volveremos también sobre ello. Bien, pues como os decía, una historia bonita también de este tema. No sé si conocéis una web, si alguien conoce la web esta que se llama Patients Like Me, que lo ponga por favor ahí en el chat. Siempre hago la misma pregunta y hasta la fecha todavía no he encontrado a nadie que la conociera a priori, ¿no? A no ser que sean médicos o sea gente que está metida pues en la innovación en el ámbito de la salud, por supuesto, ¿no? Bien, Patients Like Me es una web que os recomiendo que veáis. ¿Vale? Es mucho menos conocida pues que Facebook, que Google, pero yo creo que es mucho más trascendente en realidad. Es patientslikeme.com, simplemente, tal como lo pone ahí en la pantalla. Estos tres son tres ingenieros del MIT, dos de los cuales son hermanos, ¿vale? Que a su vez tenían un tercer hermano que tenía una enfermedad neurodegenerativa que lo único que les decían, en tanto que enfermedad rara, es que su hermano moriría. Y moriría en un plazo determinado, más o menos, ¿no? Y que cada vez estaría peor. Claro, esto es un poco desesperante porque no te dice absolutamente nada, ¿no? Te dice muy poca cosa. Entonces estos tres ingenieros montaron vamos a montar una red para juntar a todos los que están en Estados Unidos que tienen la misma enfermedad que nuestro hermano, para ver si entre todos, oye, juntamos algo de conocimiento y nos podemos ayudar los unos a los otros o ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, pues eso que empezó así, el hermano este ya murió, ¿eh? Hay una carta, por cierto, muy bonita en la web donde dan las gracias al hermano, ¿no? Porque gracias a él tienen esto. Pues esto es ahora un espacio absolutamente espectacular donde miles de enfermos comparten los síntomas y los tratamientos de sus enfermedades. El equipo que está por detrás, médicos, diseñadores, matemáticos, ingenieros, etcétera, estadísticos, lo que hacen es tratar esa información y devolvérsela a los pacientes, ¿no? Si tú formas parte, por ejemplo, del club del Parkinson, ¿no? de la enfermedad del Parkinson, tú libremente puedes poner o no tus nombres y tus apellidos, o puedes ser anónimo, pero tú aportas el conocimiento sobre tu enfermedad. Es decir, oiga, pues mira, ahora me estoy tomando esto, la enfermedad me ha llegado hasta aquí, estoy un poco peor, esto que me estoy tomando me está dando estos efectos secundarios, lo estoy tomando con esta frecuencia. Vas actualizando esta información y esa información vuelve al conjunto del colectivo, vuelve a toda la comunidad, ¿no? Y por tanto tú puedes hacer un benchmarking, ¿no? De cómo estás tú, tu enfermedad, de cómo funcionan mejor o peor los medicamentos, ¿no? Esto es, en el sector de la salud, un empowerment total de los pacientes y es un cambio absolutamente revolucionario respecto a lo que había hasta la fecha, ¿no? Claro, son unos ingenieros del MIT, pues no están preparados, tienen ideas, tienen la mente abierta, pero en el fondo aprovechan una oportunidad, una casualidad o una causalidad, aquí es el juego de palabras, ¿no? La casualidad o la causalidad,
y acaban generando una cosa que es un cambio radical de paradigma en la investigación médica, donde los propios usuarios pasan a ser, fijaros que es lo que el concepto que os estaba dando, ¿no? el user experience, el usuario, pasan a ser los propietarios de la evidencia científica de su enfermedad de manera colectiva, ¿vale? Bien, y como os decía, pues una de las técnicas que vamos a aplicar en este ámbito en el que estamos ahora, ¿no? de marketing y diseño, en el capítulo en particular de la innovación abierta, y las técnicas, las metodologías del Living Lab, ¿no? De poder de ver de qué manera podemos gestionar colectivos de personas, de usuarios, de sujetos, de prescriptores, de proveedores, etcétera, que colaboran de alguna manera con unas reglas, con unos acuerdos, en la creación de cosas nuevas, ¿vale? Siguiendo pues, unas determinadas pautas, unos determinados acuerdos, ¿vale? La metodología del Living Lab se está extendiendo y es una cosa que pensamos que es muy útil a efectos de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Bien, el segundo bloque en este tercer ámbito de marketing y diseño sería vamos a trabajar con las tendencias, ¿eh? La etnografía como una, digamos, disciplina genérica de esta análisis y seguimiento y gestión de tendencias, ¿no? Lo que nos permite es crear como una especie de embudo, ¿no? Un tamizado. Dice, pues a quién tengo que analizar, bueno, aquí ha quedado la palabra tamizado, esto sería screening en inglés, ¿no? Qué es lo que tengo que analizar para que al final yo lo que quiero es que a través de estudiar lo que está pasando en el mundo, de estar muy atento a todo lo que, a verlas venir, ¿no? A cazar lo que interesa, ¿no? El cool hunting, pues a ver cómo yo acabo generando nuevas ofertas seductoras y singulares, ¿no? Por tanto, el análisis de tendencias vuelve a ser una cuestión crítica. Vamos a trabajar pues intentando aportaros una visión global y estratégica de cómo estar subido permanentemente en este concepto de análisis de tendencias. Una tendencia muy importante es la de las alianzas, ¿vale? Las alianzas es un tema, no sé qué he hecho, perdón. Las alianzas es una cuestión, una de las tendencias que vamos a trabajar, ¿no? Hay muchísimas más tendencias en tecnología, etcétera, ¿no? Y por último, el tercer bloque en este ámbito de marketing y diseño sería el de la viabilidad, ¿no? Que ya enlazaría más haría de puente natural con el emprendimiento y la gestión de los proyectos y su implantación y sus procesos, etcétera, ¿no? Y nuestra innovación se tiene que mover en un terreno en el que tiene que encajar unas necesidades que el diseño nos ayuda muchísimo, unas opciones y un marco tecnológico, unos modelos de negocio, ¿no? Entonces, para que esto funcione, para que el negocio, o sea, si el diseño está bien y la tecnología está bien, si no somos capaces de ponerle un precio interesante, por decir algo, pues no va a funcionar, ¿no? Si el diseño está bien y el modelo de negocio está bien, estupendo, pero tengo que estar al día, tengo que up to date, ¿no? Tengo que tener una cosa moderna, ¿no? Y si el diseño me falla, pues entonces no voy a tener aceptación social, ¿no? Pues vamos a trabajar con estos conceptos, con un marco, con un framework conceptual para entender de qué hablamos cuando pretendemos que nuestros proyectos sean viables, ¿no? Aquí tenemos a otro caso muy interesante, este es La Liberté. La Liberté, el señor La Liberté es el dueño, el CEO, fundador de Cirque du Soleil, ¿no? Que es una de las empresas que es capaz, digamos, de gestionar bien las tendencias, de ajustar el modelo de negocio, de aplicar el diseño y la creatividad de una manera absolutamente, yo diría, explosiva, exagerada, de donde eran puras piedras, un terreno árido, los circos, que es una cosa más bien casposa, carrinclona, vieja, en fin, antiecológica, pobres animales que están ahí encerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo ha sido capaz de, mezclando ahí pues cosas que vienen del cine, del teatro, de la ópera, de los videojuegos, en fin, de todo, darle la vuelta completamente a un negocio y convertirse en el líder y volver a levantar completamente ese negocio, ¿no? En el fondo ha hecho viable, le ha encontrado, digamos, el encaje económico a este asunto, ¿no? Lo que ves es lo bonito, por detrás está la viabilidad económica, ¿no? Este sería el tercer bloque, creatividad, pues, diseño, marketing, y ahora vamos a por el modelo de negocio. Siempre lo estamos viendo todo desde la perspectiva del diseño, A pesar de que la palabra diseño la estamos usando explícitamente solamente cuando hablamos de métodos
diseño, cuando hablamos de marketing y diseño, aquí las palabras, en fin, tienen sus limitaciones. Cuando hablamos de negocio, de modelos de negocio, nuestro foco va a ser evidentemente pues la visión de los modelos de negocio desde el diseño, ¿no? Hay unos hechos en estos momentos, ¿no? Pues de coyuntura, de globalización, de desregulación, de nuevas tecnologías, demografía, etcétera. Todo esto impacta brutalmente en todos los productos, servicios y tareas que están en los mercados. Impactan en los precios, implantan en su estética, en la imagen, en el tema racional y emocional de los clientes, en las logísticas, en que las firmas sean sostenibles, en los productos, impactan en todo, ¿vale? Y eso es un hecho, estamos ahí, ¿no? Ante este hecho, podríamos decir, ahí esto me ha cambiado un poco las letras y por tanto no lo estamos viendo, en ese triángulo que veis ahí, de color naranja, la palabra que pone es espacio quinario, que es la palabra que tenéis aquí arriba, ¿no? De alguna manera, en estos momentos el concepto de sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario, esto deja de tener mucho interés. Tiene interés para lo operativo, para lo técnico, para lo logístico, etcétera, pero realmente estés en el sector que estés, tú estás en un entorno, en un sector único, que es más bien conceptual, ¿vale? Todos competimos en este espacio quinario, este sector conceptual, en el que, ¿qué es lo que caracteriza este sector conceptual que llamamos quinario? Pues porque es la palabra que viene después de cuaternario, simplemente por eso, ¿no? Lo caracterizan tres cosas. El conocimiento acelerado, es decir, se está produciendo conocimiento a un ritmo cada vez mayor. La creatividad es clave. Sin la creatividad perdemos competitividad muy deprisa, ¿de acuerdo? Y estamos en un mercado y en un mundo que está cada vez más globalizado, más único, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es lo que nosotros entendemos por espacio quinario y lo que condiciona el análisis y el concepto dinámico del modelo de negocio, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre la estrategia y el modelo de negocio? La estrategia competitiva, bueno, pues poniendo el símil de nuestro amigo aquí Alonso y su Ferrari, la estrategia competitiva es la que aplica el CEO, la que aplica el tipo que maneja el vehículo, ¿no? Que tiene capacidad, que responde, que funciona, que no sé qué. El modelo de negocio es el vehículo en sí. El modelo de negocio es lo que es el coche. La estrategia competitiva tú la cambias en un minuto, la cambias muy deprisa. Pero claro, el coche tú no lo cambias en un minuto. De carrera a carrera cambian cosas, los alerones, los no sé qué, le van metiendo cosas, la rueda es un poco más adherente porque le han puesto no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero el modelo de negocio es un tema de equipo, de creatividad de equipo, de gestión de equipo. La estrategia competitiva es un tema de cintura y de flexibilidad de un sujeto, de visión de un sujeto, de respuesta rápida. Bien, esto es un primer concepto en el ámbito este de los modelos de negocio. Otro elemento de referencia bibliográfica, no sé si alguien conoce este libro, pues que lo ponga por favor ahí en el chat, es un buen libro. Algunos de los libros que ya os estoy comentando, bueno, pues oye, como en el fondo la velocidad del curso la vamos a coger en febrero, pues os sugiero que, bueno, evidentemente son lecturas que ya podéis ir anticipando y avanzando, ¿no? El Business Model Generation, escrito por el señor Ostenwalder, es un muy buen referente para, digamos, entender y tener la visión del negocio desde un punto de vista más holístico, más global y más general, ¿no? Y que si habéis leído el libro o si lo miráis, veréis que el concepto básico en este Business Model Generation es el diseño, explícitamente el diseño, ¿vale? Por tanto, aquí ya no nos hacía falta poner marketing y diseño, modelos de negocio y diseño, porque es que ya modelos de negocio está en estos momentos en la literatura intensamente vinculado con el tema del modelo de negocio y diseño, van muy vinculados, ¿no? Bien, os pongo aquí el concepto de venta consultiva porque es un concepto, digamos, uno de los aspectos clave que analizaremos en la dinámica de los modelos de negocio, ¿no? La idea del win-win respecto a la idea más de combativa y de guerra. Estamos en un contexto en el que cada vez más la dinámica de trabajo entre los proveedores, el que compra y el que vende, es una concepción en los negocios cada vez más diluida. Por supuesto que hay alguien que compra y alguien que vende, pero todo el mundo gana. Y si tú eres la parte vendedora, es la parte que te tienes que preocupar de ver qué es lo que gana tu cliente, ¿no? Si no, no lo vas a fidelizar, no es que no lo vayas a fidelizar, es que si no ya no le vas a vender nada, ¿no? Cuando esto es una visión dinámica también del modelo de negocio, ¿no? Y para ir acabando,
el último bloque, que es el del emprendimiento, el que ya enlaza más con la parte operativa, con la parte de gestión de proyectos, ¿no? Pues es el del emprendimiento, ¿no? Simplemente ahí os pongo una referencia de uno de los capítulos, ¿no? Del tercer capítulo de este seminario taller, del tema de emprendimiento, que es el de despegar, ¿no? Ahí tenéis al amigo Bill Gates cuando era joven, con su... Vamos a intentar trabajar el proyecto no tanto en clave de gestión de proyectos, sino en clave de gestión de startups, en clave de gestión de algo que se crea de cero, algo que se crea de nuevo, algo que va a vivir, algo que es un proyecto empresarial. No, y esto es menos un tema de gestión de tiempos, o de gestión de proyectos, o de diagramas de Gantt, que también, por supuesto, ¿no? Como una cuestión de entender muy bien los ritmos, los tiempos, ¿no? En particular, en un momento dado del proceso, ¿no? Cuando ya cuando has empezado a madurar, es el cuándo despego, ¿no? Cuándo me lanzo con el tema, ¿no? Pues bueno, aquí estaríamos hablando, esto ahora lo voy a explicar muy deprisa, pero esto nos va a llevar un buen rato, porque hay muchos temas a comentar y muchas casuísticas y muchas historias, ¿no? Hay un tema de actitud, que es el ahora o nunca. Hay un tema de no precipitarse, pero a la vez de no dormirse, ¿no? De que tenerlo todo pensado es completamente imposible. Por tanto, hay una cuestión en el cuándo despegar que es completamente actitudinal, ¿no? Hay que salir con lo imprescindible. El sobrepeso me va a estropear. A qué ritmo soy capaz, qué ritmo puedo coger, ¿no? Estoy en un mapa dinámico, es decir, cada día cuando me levanto por la mañana el mapa se ha movido un poquito, ¿no? Es decir, cómo yo controlo el mapa para que no me pierda, teniendo en cuenta que el mapa no es el mismo, que hoy el mapa no es exactamente el mismo de ayer, no te digo nada dentro de un mes, ¿no? Cómo me imagino los escenarios, cómo pongo objetivos precisos a corto plazo sin perder de vista la línea del horizonte, ¿no? A dónde quiero llegar. Cómo tengo visión a medio plazo, cómo analizo los datos, cómo gestiono la información, cómo gestiono mi ilusión, en una visión más de misión a largo plazo, ¿no? Cómo gestiono estos tiempos del corto, el medio y el largo en el fondo, ¿no? ¿Qué tengo que evitar, ¿no? La gestión, el tiempo, autoengañarme, confiarme en exceso, Es decir, fijaos que todo esto es un tema actitudinal, ¿no? Cómo aprendo a pensar en los clientes de manera sistemática, ¿no? Cómo aprendo a jugar equilatando razón y pasión. Esto enlaza con lo que hablábamos antes de los temas de creatividad, al principio de todo, ¿no? La materia prima. Ahora estamos todo el tiempo aplicando materia prima, La creatividad la vemos al principio, pero la aplicamos sistemáticamente todo el tiempo, ¿no? Cómo elijo bien a mis compañeros de viaje, ¿Cuáles son las claves? Las claves son pensar en los demás. Esto está relacionado con el pensamiento integrativo y con el pensamiento de diseño. Trabajar mucho bien y disfrutando. Y, por supuesto, ganar mucho dinero. Es decir, todo esto, al final, nosotros definimos la innovación de una manera muy simple. La innovación es algo nuevo, que alguien quiere pagar por ello y que el que lo hace gana dinero. Esta es una simple y llana definición de innovación y eso es lo que nosotros queremos hacer en este programa. Bien, me he extendido un poco, pero yo creo que he conseguido revisar el programa de contenidos que, pues que confío que podamos ver de manera ordenada, regular y sistemática a lo largo del curso. Este programa de contenidos enlaza con dos cosas, por una parte pues con el proceso y con los entregables y por otra parte con todo lo que os ha explicado Joaquín de la parte más instrumental, Es decir, queremos daros dos pies, un pie más conceptual, que es el que yo os he explicado ahora, un pie más instrumental, que es el que gestiona Joaquín Fernández, mi colega, y entre esos dos pies, ¿vale? Hay que construir un corpus que es el proyecto, ¿vale? Es el proyecto que nos va a ayudar a sistemáticamente ir llegando al final, ¿no? Yo como conclusión final, lo que quiero destacar es un concepto que para mí es absolutamente, yo diría que es el concepto clave en el futuro inmediato, esta es mi visión, que es el de inteligencia colectiva. El reto que tenemos, yo creo, delante todos, a nivel empresarial, a nivel personal, a todos los niveles, a nivel social inclusive, es de ser capaces de sumar. No es tan importante lo que yo sé, que por supuesto lo es, no es tan importante mi propia capacidad, mis habilidades, mis actitudes, etcétera, que también lo son imprescindibles, todo eso podríamos decir que es imprescindible, pero
en el contexto de que eso es imprescindible y que todos lo tenemos y que todos estamos ahí respondiendo y estando comprometidos, etcétera, la clave está en sumar muy deprisa, en sumar en tiempo real y en sumar de manera muy eficiente. Este es el concepto de inteligencia colectiva. Es cuando yo soy capaz de funcionar en tiempo real, sumando mi inteligencia con la inteligencia de los demás. Esta es una idea que va a estar permanentemente presente a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Y aquí simplemente como un recordatorio, pues os pongo para acabar la imagen en la que vemos el ciclo en el que se desarrolla el prototipo, que vamos desde el concepto hasta el desarrollo, ¿no? Avanzando en un primer bloque, oportunidad, estado del arte, investigación de mercado, un segundo bloque con propuesta, business plan and model, o market trial, ¿no? Las pruebas de mercado, y finalmente el tema de operaciones, propiedad intelectual y ventas. Esta es nuestra estructura de metodología de proyectos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y estoy ahora mismo a vuestra disposición para responderos o ampliaros cualquier duda que tengáis. Hola a todos, ¿me oís? Yo no te voy a plantear ninguna duda. Oye, no, yo es añadir una cosa, he añadido páginas en el blog, básicamente dos, una en donde salís todos, o sea, la lista de personas, cualquier cosa que se tenga que corregir de esa página me lo decís, y yo la corrijo. Ya veréis que faltan referencias de LinkedIn y bueno, falta información sobre alguno de vosotros. Yo me he metido, ya seguramente esta mañana ya habéis visto que me he estado vinculando a aquellos que he encontrado en el LinkedIn, ¿no? Bien, eso estaría bien que lo fuerais haciendo, o sea, en estas semanas que tenemos por delante. Y después veréis que también hay otra página en donde hay como una especie de, bueno, una cosa muy sencillita, que es un cuestionario para dar de alta propuestas de proyectos o ideas, o muy sencilla, o sea, una idea muy vaga, porque de hecho lo que vamos a hacer, esto empezaremos a trabajarlo más a partir de febrero, ¿no? Pero ahora es sencillamente tener ideas sobre qué temas queréis trabajar en el curso para que se puedan formar los grupos. Ya veréis que este formulario es muy sencillo de llenar y, entre otras cosas, os pide que digáis qué otros participantes creéis que pueden formar parte del grupo que trabaja en ese proyecto. La idea es que vosotros hagáis propuestas, cada uno de vosotros propuestas, y que gracias a esa página y a las 2 o 3 páginas que vayamos montando durante estas semanas, os podáis ir haciendo una idea de qué grupo sería el idóneo para vosotros, entre los miembros que están ahora cursando el posgrado. Yo creo que es suficiente, los instrumentos que hemos puesto ahí son suficientes, sobre todo también utilizar mucho los posts, ir poniendo ideas en los posts, que se vaya moviendo todo esto hasta que tengamos más o menos claro qué grupos se podrían formar y qué temas se podrían tratar. Solo avisaros de que eso ya está colgado ahí, y que aquellos que no tengáis el LinkedIn y la información completa, pues que la completéis, que me enviéis los datos para que yo la pueda completar, ¿no? Venga, solo era esta pequeña interrupción y os doy paso para las preguntas. Parece que no hay ninguna pregunta.
Bien, creo que tenemos un poco ya síndrome de vacaciones navideñas. Bien, si no hay ninguna pregunta, casi que lo dejamos aquí y continuamos en la red, ¿vale? Yo espero que entréis ahí en el blog y que durante estas próximas semanas eso se llene de ideas y de contenidos y consigamos, digamos, prepararnos bien para el principio en febrero, ¿no? Cualquier cosa, pues sabéis que estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico, a través de los blogs, a través de las redes, por donde queráis, ¿no? Yo os aconsejo que os vayáis apuntando a nuestras redes. Yo la que tengo más activa es el LinkedIn, es el Twitter, y acostumbro a hacer una selección diaria de noticias, pues, que tienen que ver con esto que nosotros hacemos, algunas más sobre tendencias o modas o lo que sea, ¿no?, en la aplicación de las tecnologías, y otras pues más técnicas, ¿no?, más desde el punto de vista del desarrollo, la programación, la tecnología. Hay algunas de las que he estado pasando por la red estos últimos días que son realmente interesantes, porque, bueno, en todo caso, pues quedamos de esa manera, a ver si consigo corregir también todos los nombres, que parece que tengo más de un error en las listas, y bueno, y nos preparamos bien para comenzar a full time el día 7 de febrero. Vale, gracias a vosotros. Bueno, y José María, yo por mi parte, pues nada, también agradeceros la atención y, como decía ahí, pues quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, muchas gracias a todos y ánimo y buenas vacaciones.